y llegó el momento de comentar la lección que hemos estudiado toda la semana, lección 8. Disculpen que la semana anterior no pude publicar el bosquejo y tampoco pude llevar a cabo el comentario, pero en esta ocasión sí deseo presentar un breve comentario a manera de un bosquejo de cómo entender, estudiar, compartir la lección que hemos estudiado estos días, la esperanza del Nuevo Testamento. Queridos amigos, a todos ustedes les extiendo una cordial bienvenida al bosquejo de esta, la 8ª lección. Comencemos este bosquejo con la parte de la introducción que la lección presentaba. ¿Por qué vivir si te pueden enterrar por $10? Este era el eslogan de un comercial y tiene cierta lógica si es que en nuestra vida no hay esperanza. Si todo lo que nos espera es venir a este mundo, sufrir mientras vivimos y al final llegar todos a la muerte y ahí acabó todo, pues en cierto modo la vida sería algo dura, algo fría, algo que no tiene sentido. Ponte a pensar, ¿qué sentido tendría nuestra vida?, explicaba la lección, si todo terminaría con la muerte. Pues no seríamos más que trozos de carne en mal estado sobre huesos que se desintegran. Eso seríamos. Y sería triste, sería penoso esta vida. Pero gracias a Dios que la vida no es así. Primera de Juan 5 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, la Biblia sí nos habla de una esperanza, y una sola esperanza. Ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ante la muerte, la Biblia nos presenta la única esperanza, y esa esperanza es la resurrección. Lo dijimos, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ocurrió esto con Moisés, quien resucitó y fue llevado al cielo. O el hijo de la viuda en Sarepta, que fue resucitado por Elías. También vimos el caso de Lázaro. Hemos estudiado otros ejemplos. Estoy citando algunos casos de resurrección. Pero la resurrección que marcó, la resurrección que da sentido a todo esto, es la resurrección de Cristo. Porque Él venció la muerte como paga del pecado. De esto, Dios mediante, vamos a hablar un poquito más el día de mañana, antes de las 5 de la madrugada. Espero podamos compartir un poquito más de todo esto. Entonces tenemos ejemplos de resurrección, siendo el primogénito de los resucitados nuestro Señor Jesús. La esperanza ante la muerte siempre fue la resurrección. Ahora, para nosotros, para nuestros amigos, familiares que están descansando, ¿cuándo se dará esta promesa? ¿Cuándo ocurrirá? Pues esto llegará a ocurrir cuando Cristo vuelva por segunda vez. Esto es lo que dice Juan 14 y muchos otros pasajes. Cuando Cristo regrese a este mundo, entonces resucitarán aquellos que tienen al Hijo o descansaron teniendo al Hijo. La promesa de su segunda venida es algo que Cristo repitió muchas veces, pero también esta promesa se encuentra en el Antiguo Testamento. Por eso esta parte de la introducción la titulo Una sola esperanza, porque toda la Biblia es un texto que mantiene esa unidad en el mensaje. Ahora, ¿qué más involucra el regreso de Cristo? ¿Qué otras promesas trae Cristo con su regreso? Por lo menos vamos a resaltar tres promesas. Primero, que los muertos van a resucitar. Ya estamos hablando de esto. En segundo lugar, recibiremos la inmortalidad. Y por último, estaremos para siempre con Él. Vamos a desarrollar estos 3 puntos ahora. Hablemos de la resurrección de los muertos. Ya mencionamos un poco de esto, pero ahora vamos a los textos bíblicos que confirman. Recordemos algo. El único que tiene vida en sí mismo es Dios. Solo Dios puede dar vida, aún sobre aquellos que están muertos. De alguna forma, o de muchas maneras, esto contradice y cierra toda aquella idea que enseña que hay un alma inmortal, que cuando yo muero me voy al cielo o al infierno. Si yo me fuera al infierno, ¿cómo es posible que tenga vida si estoy separado de Dios? Porque la vida es algo que le pertenece a Dios, eso no es natural de nosotros.
Entonces, esta idea de que después de morir hay un espíritu que sobrevive, como ya lo hemos visto, es una idea satánica. Ahora, siendo Dios el único que posee y puede dar vida, Pablo comparte esta promesa. Cuando Cristo regrese, dice por segunda vez, a su orden todos aquellos que murieron creyendo en Él volverán a la vida. Todos aquellos que creyeron en Él. Ya lo dijimos, esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra mayor esperanza que tenemos en este mundo. Que Cristo volverá a la vida a todos aquellos que descansan ya en la tumba, pero descansaron creyendo en Él. Esta fue la esperanza que también Pablo compartió a los tesalonicenses. La resurrección. Y nuevamente hago énfasis. La esperanza nunca fue la inmortalidad del alma. Jamás fue esa la esperanza. Y esto podemos decirlo desde el Antiguo Testamento. Si consideramos que Job fue un personaje que vivió mucho antes que Moisés, por ejemplo, entonces podemos deducir y entender que los hombres del Antiguo Testamento también esperaban la resurrección. Eso es lo que ellos esperaban. Y recuerden, todo esto se dará cuando Cristo vuelva por segunda vez y a su orden, los que descansan en la tumba volverán a la vida. Vamos a ver ahora la segunda promesa. Recibiremos la inmortalidad. Es la otra promesa que Dios nos hace y esto tiene mucho sentido, pues qué gracia tendría que vamos a volver a resucitar si luego de otros 80 años volvemos a morir. No tendría mucha gracia. Pero al resucitar, Dios suma esta otra promesa. Todo aquel que tiene al Hijo, recuerden, también tiene la vida. En 1 Corintios, el apóstol Pablo, nuevamente hablando de este misterio, dice que todos los redimidos, ya sean los que han resucitado y los que estaban vivos cuando Cristo vuelve por segunda vez, serán transformados. Dejarán la condición pecaminosa. Tenemos que apuntar a eso. Dejaremos la condición pecaminosa y adquiriremos una naturaleza diferente, una naturaleza gloriosa, una naturaleza que es semejante o igual a la naturaleza que tuvo Adán y Eva. Dejaremos este cuerpo corrupto, dice el apóstol Pablo. Ahora, esta transformación incluye recibir la inmortalidad. Pero recordemos, esa inmortalidad la recibimos de Dios, porque Dios es vida. En consecuencia, es Dios quien nos concede la inmortalidad. Nuevamente repito, la inmortalidad no es propio del ser humano ni de ningún ser viviente creado. La inmortalidad es natural de Dios. Y en su gran amor, Él compartirá con nosotros la inmortalidad. Esta es la segunda promesa. Entonces miren, primero, cuando Cristo vuelva por segunda vez, ¿qué nos dará? Nos dará la resurrección y nos encontraremos con quienes han muerto. En segundo lugar, nos estará dando esta promesa, la inmortalidad. Vamos a ver ahora la última promesa. Estaremos por siempre con Él. Esta es la última promesa que vamos a resaltar. La muerte, dice el apóstol Pablo, habrá sido derrotada. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, dice Pablo, oh muerte, tu aguijón? Porque la muerte habrá sido derrotada. Hablamos de la muerte como paga del pecado para aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador. Y los que no aceptaron a Cristo van a recibir el pago que ellos decidieron, el pago que ellos escogieron, que es la muerte eterna. Pero una vez muertos, muertos para siempre. Todos los redimidos, dice Mateo 24:31, serán juntados. De todos los extremos de la tierra, todos serán juntados. ¿Cómo? Bueno, de eso Dios se encargará. Es más, todo ojo lo verá. ¿Cómo lo verán los que están al otro lado del mundo? También de eso Dios se encargará. Pero todos estarán juntos. Y Primera de Tesalonicenses 4:17 confirma algo que yo creo que todos queremos. Número 1. Ya vivos
resucitados, transformados, seremos arrebatados y en el aire recibiremos a Cristo. Esto es lo primero que todos yo creo que queremos, recibir a Cristo, mirar a Cristo, glorificar, conocer a nuestro Salvador. Entonces, aquí viene otro punto. Jamás volveremos a estar separados. Jamás habrá separación. Juan dice, ya no existirá el mar. Quizá entendiendo que Juan estaba separado de sus seres queridos por el mar, porque él estaba en una isla. Entonces ya no nos separaremos de las personas a quienes queremos, a quienes amamos, con quienes nos despedimos con lágrimas o con el temor de no volver a verlo. Ya no, porque estaremos para siempre y moraremos. Lo más lindo de todo esto, moraremos por siempre con Cristo. Entonces, más que estar juntos entre nosotros como hermanos, como familia, estaremos sobre todo juntos con nuestro Señor Jesús, con Cristo, por siempre. Y Pablo, termino con esto, Pablo dice, con esta promesa, animaos los unos a los otros. Con estas palabras, animen a los demás. 3 promesas, queridos hermanos, queridos amigos, que nos presentó la lección de esta semana. En resumen, de esta lección aprendimos por lo menos estos 3 puntos. Número 1, el Nuevo Testamento confirma la promesa de la resurrección, promesa que ya estaba en el Antiguo Testamento. Dios traerá mucho más que solo la resurrección. Ya hemos visto otras promesas que incluye. Y por supuesto, tenemos la promesa de morar por siempre con nuestro Señor Jesús. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer con lo que acabamos de estudiar? Pablo recuerda, nos invita a predicar, a anunciar las buenas nuevas. Pablo nos insta a animar a las personas con la grandiosa promesa de la resurrección. En nuestros días, la muerte sigue siendo dolorosa. Por ello, compartamos esta preciosa verdad, el de la resurrección. Y no dejes de estudiar. La siguiente lección lleva por título Pasajes contradictorios. De esta manera, queridos amigos, presento el bosquejo de esta lección. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Por mi parte, me despido con el deseo de encontrarnos nuevamente. Si el Señor lo permite, mañana, antes de las 5, estaremos compartiendo este bosquejo en vivo. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios los bendiga.